Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 10 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a diferentes santos. Por ejemplo, hoy se celebra a Santa María Eugenia de Jesús Migleret de Bru en el siglo XIX. Se recuerda a San Atalo del siglo VII, a San Droctoveo del siglo VI, a San Macario de Jerusalén del siglo IV, a San Víctor, mártir en África, al Beato Elías del Socorro Nieves del Castillo en el siglo XX. Y claro, también hoy como iglesia recordamos y celebramos a los 40 mártires de Sebaste, valientes soldados que murieron congelados. Cada 10 de marzo, la Iglesia Universal recuerda a los 40 mártires, más conocidos como los mártires de Sebaste. Hacia el año 320, el emperador romano Licino emitió un decreto en el que se ordenaba la pena de muerte para todo cristiano que no sea capaz de renegar de su fe. Un grupo de valientes soldados de la Legión 12 Fulminata, conversos al cristianismo, hizo saber al gobernador de Sebaste, entonces capital de la provincia de Armenia Menor, hoy Turquía, que ellos no ofrecerían incienso a ningún ídolo pagano y que se mantendrían fieles a Jesucristo, a quien reconocían como único Dios. El gobernador entonces los tomó prisioneros y los encerró en un calabozo oscuro. Mientras permanecían en sus celdas, un hecho milagroso ocurrió. El lugar, habitualmente oscuro y lúgubre, se iluminó y se escuchó una voz que los animaba a sufrir con valentía. Esa voz era la de nuestro Señor, que se manifestaba a fin de darles la fuerza necesaria para enfrentar la muerte. Se dictaminó que los 40 hombres murieran de frío, expuestos a las bajísimas temperaturas del crudo invierno de la región. Por esta noche de hielo conseguiremos el día sin fin de la gloria en la eternidad feliz, respondieron ellos, sabiéndose convocados al altar del sacrificio. A voz en cuello clamaban al Señor para animarse unos a otros, mientras aguardaban ser trasladados al lugar del martirio. Acto seguido, los hombres del gobernador los ataron y los sacaron de aquel lugar y los condujeron hacia un lago cercano. Este lucía una capa gruesa de hielo que lo cubría casi por completo. Cuando se vieron obligados a desnudarse para entrar en las frías aguas, uno de ellos exclamó: «Al quitarnos las ropas, nos despojamos del hombre viejo. El invierno es duro, pero el paraíso es dulce. El frío es fortísimo, pero la gloria será más agradable». Muy cerca del lago había un estanque con agua tibia esperando por aquel que quisiera desanimarse de enfrentar la muerte. Resultó que uno de ellos abandonó al grupo y fue conducido al estanque de agua caliente. Cuando aquel hombre tocó las tibias aguas, murió en el instante. La tradición, recogida mayormente por San Basilio, añade que 40 ángeles bajaron del cielo, cada uno portando una corona para colocarlas en las cabezas de los hombres que estaban por entregar la vida. Sin embargo, uno de ellos quedó solo. Al no hallar a quien darle el sagrado premio, era el ángel de la guarda del desertor. Muy bien, y por eso hoy recordamos este prodigio que Dios obró en aquellos hombres al donar su vida por la fe en el Señor, por la causa de Cristo. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos 40 mártires de Sebaste. Y para hoy, martes 10 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero.
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, para empezar este día martes, cuán importante es ponerle atención a la palabra de Dios y darnos cuenta que como seres humanos nos mal acostumbramos o generamos un hábito adverso en torno a lo que vemos en la sociedad. Vemos actitudes adversas, vemos personas que reniegan de su fe, vemos a gente con soberbia en su corazón y a veces sin darnos cuenta vamos copiando esos patrones de desprecio a los demás, esos patrones de dureza de corazón, esos patrones que llevan muchas veces resentimiento en sus almas. Y no nos damos cuenta que el Señor hoy nos pide aperturar nuestro corazón a su gracia a través del amor. Solamente aquella persona que ama podrá dar y recibir el perdón de Dios. Qué lindo es sentir la misericordia de Dios, un abrazo de Dios, un apapacho de Dios a través de los sacramentos, a través del sacerdote, a través de un hermano que consuela, a través de una palabra que anima. Sí, ver cómo el Señor nos trata con amor. Y es el caso del Evangelio de hoy, en donde Jesús entabla un diálogo con Pedro que le pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pedro piensa 7 veces. Era un número perfecto que incluso en el Antiguo Testamento varias veces es mencionado. Como el día de ayer se le mencionó a Naamán, que era de Siria, que se bañara 7 veces en el río Jordán. Es uno de tantos ejemplos. Y hoy Pedro pensó que eran 7 veces, pero no. Jesús le dijo, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro, si hoy te perturban, Pedro, si hoy te molestan, Pedro, si hoy te ofenden, perdona. Si mañana lo hacen, perdona. Si pasado lo hacen, perdona. Si siempre lo hacen, perdona, le está diciendo Jesús. Y aquí es cuando empezábamos la reflexión de este día. Decíamos que nos vamos adaptando a las actitudes negativas, adversas y faltas de amor de la caridad al prójimo. Y nos mal acostumbramos. Pero hoy Jesús nos pide que generemos el hábito de perdonar al prójimo, amar al prójimo. Y por eso hoy se nos invita a perdonar todo el tiempo. Sí, incluso cuando alguien nos señala, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, aprendamos a perdonar. Y el perdón empieza por hacer oración hacia aquella persona. Hoy también Jesús nos pone dentro de la parábola ejemplos, y uno de ellos es el hombre que le debía a su rey muchos millones, y el Señor le perdonó la deuda. Cuando aquel hombre sale, se encuentra con su amigo que le debe poco dinero, dice el texto, que no se compara con los tantos millones que le debía el hombre al rey. Y no perdona este siervo del rey a su amigo que le debía poco dinero, lo mete a la cárcel. El rey se indigna, se encoleriza y también mete a la cárcel a aquel a quien había perdonado la deuda millonaria. Queridos amigos, hoy estamos ante la llamada de Dios que nos invita a amar al prójimo, a perdonar al prójimo. El perdón vale mucho, el perdón genera libertad, el perdón
permite que podamos ser solidarios con los demás. El perdón nos prepara para la vida eterna. Y cuán importante es no caer en un corazón soberbio, orgulloso, altanero, que muchas veces se impone al prójimo en lugar de darle su espacio al prójimo. Pidámosle al Señor que nos ayude a amar y en primer lugar que nos ayude a perdonar. Piensa en aquel que te ofendió. Te ofendió tu esposo, te ofendió tu esposa, te ofendieron tus hijos, tus padres, te ofendió un amigo o alguien de la iglesia. ¿Quién te ofendió hoy? Pídele al Señor fuerza y palabras sabias para que puedas hoy contactarle, perdonarle o bien pedir perdón. Atrévete, te invito a que lo hagas, pues hoy nos invita el Señor a que lo podamos realizar para que nuestro corazón tenga paz y se sienta libre. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.